Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a mostrar cómo podemos activar o desactivar el modo no molestar de Windows 11 desde el editor de registro de Windows. En el vídeo anterior hice esta explicación, pero utilizamos el editor de directivas. Por lo tanto, si alguien tiene Windows 11 Home, que no tiene el editor de directivas de grupo, lo que vamos a hacer es habilitarlo desde el editor de registro, que sí que está disponible para todas las versiones de Windows. Así que sin darle mucho más vuelta, vamos a entrar directamente al editor de registro de Windows. Para esto solamente tendremos que presionar Windows R y nos abrirá esta ventana. Aquí vamos a escribir regedit y vamos a darle sobre aceptar. Le daríamos que sí y entraremos directamente al editor de registro de Windows. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la siguiente ruta. Nos vamos a dirigir a HKQRenewuser y una vez que estamos aquí vamos a buscar una carpeta llamada software. Vamos a ir desplegando carpetas por carpetas hasta llegar a su raíz, ¿vale? Entonces vamos a irnos a software y vamos a desplegarla y después buscaremos una carpeta por la M llamada Microsoft. Volvemos a desplegar esta carpeta. Después nos iremos a Windows, una carpeta llamada Windows, volvemos a desplegarla. Vamos a buscar otra que se llama QRed Version, que la tenemos aquí en segunda posición. Desplegamos nuevamente. Nos vamos a buscar una carpeta llamada Notificaciones, ¿vale? Que la tenemos por la N. Vamos a ver si la encuentro. Se me pierden de vez en cuando. A veces aquí, notificación, ¿vale? Entonces, dentro de esta carpeta notificación, haremos un clic para desplegarla también y tenemos esta carpeta llamada Quiet Hours, ¿vale? Haremos un clic sobre ella y aquí lo que tendremos que hacer es crear un nuevo valor y nombrarlo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un clic derecho, nuevo valor de Word 32 bit, ¿vale? Y este nombre, este valor, ¿vale? Que tenemos aquí, lo vamos a llamar de esta manera, enable Quiet Hours, ¿vale? Enable Quiet Hours. Vamos a hacer un clic para terminar este proceso de cambiar el nombre y una vez que queramos habilitar, si te fijas cuando haces un doble clic sobre los valores que hemos creado por defecto, viene en la información de valor en 0. La información de valor en 0 es desactivado, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros lo que queremos es activar el modo no molestar y no tener notificaciones en todo nuestro sistema operativo mientras que tengamos que estar trabajando porque no queremos distracciones, pues lo vamos a habilitar, ¿vale? Entonces, la información de valor para activarlo va a ser siempre 1, ¿vale? Y si lo queremos quitar en su momento dado, pues volveremos a entrar a esta política que hemos creado, a esta directiva que hemos creado y vamos a poner el valor en 0, ¿vale? Así que nada, de esta manera es como podemos activar o desactivar en modo no molestar en Windows 11 desde el editor de registro. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así solamente te invito a que te suscribas a nuestro canal y ayúdanos a hacer este canal mucho más grande. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.